Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, del versículo 9 al 11. Colosenses 1, del 9 al 11, y dice así: Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo de 9 al 11, yo leí en Nueva Versión Internacional. Bueno, acá Pablo les escribe a los cristianos que están en la iglesia de Colosas y le dice que está orando por algo muy específico, muy puntual, muy particular. De hecho, fíjense que esto que dice Pablo, que les comunica a los creyentes de Colosas, nosotros podemos enumerar eso por lo que ora y veremos que es como un efecto dominó, ¿sí? Una cosa tiene que indefectiblemente llevar a la otra. En esta oración que Pablo dice que está haciendo por los creyentes de Colosas, hay como una cosa jerárquica, viene una detrás de la otra. Una cosa tiene que generar las demás. Y vamos a analizar brevemente lo que dice esa oración de la que habla Pablo. Versículo 9, dice Pablo que ora porque estos creyentes puedan conocer plenamente su voluntad, no la de Pablo, su voluntad. Que los creyentes puedan conocer, versículo 9, plenamente la voluntad de Dios. Lo segundo que dice Pablo es que pide que a estos creyentes Dios les dé sabiduría y comprensión espiritual, también en el versículo 9. Y después vamos a ver que en el versículo 10 y 11 dice: para que vivan estos creyentes, esta iglesia de Colosas, estos colosenses, para que vivan de manera digna del Señor. ¿Y qué significa vivir de una manera digna del Señor? Lo explica ahí en el versículo 11: dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento, y eso les va a permitir perseverar con paciencia en toda situación. Miren qué interesante, ¿sí? Perseverar con paciencia en toda situación. Vamos a tratar de desglosar estos tres puntos. El primer punto: conocer plenamente la voluntad de Dios. Bueno, una pregunta: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, acá es bastante... la respuesta es bastante directa. La voluntad de Dios se conoce fundamentalmente por el conocimiento de la palabra. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, conozco la voluntad de Dios a través del conocimiento de su palabra. ¿Y qué es su palabra? Es la Biblia. Para conocer al Dios de la palabra hay que conocer la palabra de Dios. Y no es solamente un juego de palabras, sino que es esto una realidad. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, tengo que conocer la Biblia. Invertir tiempo en estudiar sistemáticamente la palabra de Dios vale la pena. Es fundamental. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos en contacto con la revelación de Dios para los seres humanos. No es solamente un librito, no es solamente un pasatiempo. Estamos en contacto con la revelación de Dios. Es entendible, es duro, es trabajoso. Invertir tiempo en leer y estudiar la palabra de Dios, pero es necesario, yo diría es fundamental. Hace poco hicimos una clase abierta en el Instituto Bíblico. Digo de paso, abro paréntesis. ¿Sabés que tenemos un instituto bíblico en la iglesia de Los Olivos? Tenemos un edificio hermoso con aulas y que hay espacio para estudiar la palabra de Dios. Bueno, cierro paréntesis. Hicimos una clase abierta y entonces hablamos de lo importante de ir profundizando cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un vasto océano, decíamos. Hay lugares que nunca podemos decir que hemos explorado todo lo que nos puede decir la palabra. Primer punto, entonces: ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Bueno, es necesario que conozca la palabra de Dios, es necesario que yo conozca la Biblia. No puedo profundizar, no puedo conocer la voluntad de Dios por ósmosis, porque me viene como el aire, porque lo recibo de la nada. Tengo que invertir tiempo en la lectura, tengo que invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Lo segundo que dice el texto de Colosenses es que Dios, como dijimos antes,
pide, Pablo, que Dios les dé sabiduría y comprensión espiritual. Y esto es interesante, porque está diciendo, ojo, yo le dije que era como un efecto dominó, una cosa después de la otra. Bueno, ¿alcanza solo con conocer la palabra de Dios? Primer punto. ¿Alcanza solamente con conocer la voluntad de Dios, es decir, con conocer su palabra? No, no alcanza. El texto dice, toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, yo conozco lo que dice la Biblia, conozco su voluntad, pero a eso tengo que añadirle un pedido, ser lleno del poder del Espíritu Santo, para poder tener la sabiduría y la comprensión para entender la palabra. Porque yo puedo conocer, puedo estar cargado de datos, pero los datos, o acumular información, ¿sí? Está bueno saber los libros de la Biblia de memoria, está bueno saber los reyes de Israel de memoria, pero como información. La palabra de Dios es mucho más que netamente acumulación de información. Yo tengo que pedir la guía del Espíritu Santo para que yo pueda primero comprender, sabiduría espiritual de lo alto para poder comprender. El Espíritu Santo viene a iluminar, a traer luz, para que yo pueda interpretar la palabra de modo correcto y poder entenderlo para mi vida. Acá la tarea del Espíritu Santo es fundamental. El obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es esencial. Yo no sé, la verdad, no sé cuáles son las motivaciones o cuál es el fin por el que vos, o por los creyentes, o vos como cristiano, buscas la llenura del Espíritu. No sé cuáles son las motivaciones, pero déjame decirte que el fin fundamental del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas es poder efectivamente vivir la palabra en nosotros, que la palabra se haga efecto en nosotros y que seamos testigos, que seamos cartas abiertas. Ser llenos del Espíritu Santo nos tiene que servir para poder vivir una vida cristiana conforme a lo que dice la palabra. Ese es el fin fundamental del obrar del Espíritu Santo. Y el tercer punto, dijimos conocer la voluntad de Dios, pero con conocer no alcanza, tengo que pedir el obrar del Espíritu Santo en mi vida para poder comprender. Y el tercer punto, vivir de manera digna. ¿Qué significa esto? Dar fruto. Mi vida tiene que dar fruto. Si yo conozco la palabra, si yo leo y estudio la palabra, si yo puedo comprender lo que dice y puedo interpretar para mi vida lo que dice la palabra, eso indefectiblemente tiene que traducirse en una vida que dé frutos. Una vida que muestre que la palabra está viva en mí. Porque, como dijimos antes, y como decía Pablo, nosotros somos cartas abiertas. Se tiene que ver. Si el conocer la voluntad de Dios, si el obrar del Espíritu en mi vida me permite interpretarla, yo tengo que poder aplicar la palabra en mi vida. Digamos que este tercer punto es algo así como el punto de llegada. Conocemos la voluntad de Dios al estudiar la palabra, pedimos que el Espíritu Santo nos llene, nos ilumine constantemente para poder interpretar y aplicarla. Y por último, esa palabra nos tiene que transformar. Es decir, tenemos que ser capaces de dar fruto. Hay una frase muy categórica del Señor Jesucristo que dice, por sus frutos los van a conocer. No, pero este habla mucho, este dice Jesús, este habla en tu nombre, este dice tal cosa, este predica muy lindo. ¿Cuáles son sus frutos? Pero este hace milagros, este hace tal cosa, ¿cuáles son sus frutos? Los frutos nos van a permitir explicarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Uno de los problemas a veces a la hora de enseñar la palabra es que nos quedamos en el punto 1, en conocer, retener información, o en el punto 2. Y digamos es más fácil, la transmisión de conocimiento es más fácil. Pero lo que tenemos que lograr como iglesia, lo que tenemos que lograr en nuestra vida personal es que la palabra se transforme en nosotros en un compromiso de vida. Pablo dice ahí en el versículo 10, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Y con esto cierro. La promesa más interesante, me quedo en esta última frase.
Perseverar con paciencia en toda situación. Eso es lo que produce en nosotros la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Estamos atravesando tiempos difíciles. Pareciera esto como que se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre dijimos que estamos atravesando tiempos difíciles, pero sin duda las dificultades de estos tiempos tienen una magnitud mayor que la de otros. Hemos pasado momentos muy dificultosos a nivel mundial y estamos pasando momentos muy dificultosos a nivel país. Estamos pasando momentos muy dificultosos a nivel valores, a nivel cultura, los cristianos. La pregunta es cómo lo estamos atravesando. Pasamos momentos difíciles a nivel personal, familiares que parten, muertes, enfermedades, dolores. La pregunta es cómo estamos atravesando esos tiempos. Y yo me quedo con esto. Pablo termina esa oración que hace por los creyentes de Colosas, diciendo que van a dar fruto. El conocimiento de Dios permite dar fruto. Y uno de esos frutos es ser fortalecidos. Y otro de los frutos es perseverar con paciencia en toda situación. Qué interesante, qué hermosa promesa. Poder perseverar con paciencia. No dice en alguna situación, en las situaciones medio complicadas, en algunas más o menos complicadas. Dice en toda situación. Yo no sé cuál es la situación por la que estás atravesando. Pero hay algo claro acá. El conocimiento profundo, el conocimiento real, el conocimiento cabal de Dios, de su voluntad, el obrar del Espíritu Santo, la necesidad de la búsqueda del Espíritu Santo, te va a permitir atravesar con paciencia, sea cual fuera tu situación, y poder perseverar en el camino del Señor. Creo que esa es la mayor esperanza y es la que en definitiva nos mantiene vivos. Y vivos con un propósito y con una vida que tiene sentido. Nada más. Que Dios te bendiga.